En el primer siglo había una oración que los judíos recitaban en la cual agradecían a Dios por no haber nacido mujeres o no ser gentiles. Y en aquel tiempo existían algunas restricciones impuestas a las mujeres. Por ejemplo, normalmente solo los hombres podían ser dueños de alguna propiedad. Una mujer solo podía heredar los bienes de sus padres solamente en el caso de no tener hijos de sexo masculino. En segundo lugar, si una mujer hiciese una promesa o un juramento, solo podría mantenerla si el marido concordase. Imagínense. En tercer lugar, si una mujer no tuviese hijos, luego después se suponía que el problema estaba restricto a ella. Nadie pensaba que él podría tener el problema. Ya le echaban la culpa a ella. En cuarto lugar, el valor monetario atribuido a la vida de una mujer equivalía a la mitad del valor atribuido a un hombre. Entonces, en ese contexto que Jesús nació, y el enfoque de la lección de esta semana es entender cómo debemos reflejar la actitud de Jesús en el papel que atribuimos a las mujeres en el ministerio de la iglesia. Y nosotros vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos a tratar dos asuntos en esta segunda parte de nuestro bosquejo. El título de la lección es Las mujeres en el ministerio de Jesús. Y vamos a hablar un poco sobre el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús y también de cómo Jesús ministró a las mujeres. Y para poder presentar y comentar esta lección está con nosotros el doctor Gluder Quispe, quien es el director del programa de posgrado en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muy bien, es una alegría nuevamente estar aquí. Vamos a hacer una oración y pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra, por favor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor porque eres bueno. Y gracias Padre porque tú te fijas en todos. No interesa si somos hombres, mujeres, niños, adultos. Tú estás interesado en todos. Gracias por ello. Acompáñanos, Señor, al repasar y estudiar tu Biblia. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a esta primera parte, el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús. Solo el Evangelio de Lucas presenta en forma reverente, ¿no? Reverente el hecho de que Jesús escogió 3 mujeres para llevar la alegre noticia de la llegada del Mesías. ¿Qué significa eso? Es interesante, Lucas está preocupado por la gente que menos se preocupa. Lucas es el que enfatiza a los niños, Lucas es el que enfatiza a los adultos, a los de avanzada edad, y Lucas subraya la labor de las mujeres. Algo que bien lo subrayó usted, que era realmente despreciable para los judíos. Oraban por no haber, especialmente los varones, por no haber nacido mujer. Ahora, en Lucas nosotros encontramos algo interesante. Dios pone en Lucas una igualdad entre el hombre y la mujer. Fíjese, por ejemplo, abran sus Biblias el capítulo 1, el versículo 5, ¿a quién le habla? A Zacarías. Le habla a Zacarías, porque va a venir un hijo. El siguiente, cuando anuncia a María, a una mujer, anuncia ahora a una mujer. Y cuando uno sigue revisando aquí, va encontrando lo siguiente, hay una combinación entre hombre y mujer, y cuando presenta normalmente el Evangelio de Lucas, yo estaba mirando y observando algunas cosas. Por ejemplo, ancianos, vemos ahí a un anciano. Está Simón como anciano, que le muestra a Jesús, y está Ana, una anciana de 84 años. Ahora, habla también acerca de personas que sanan. El capítulo 4 nos muestra que sana a la suegra de Pedro, y más adelante está hablándonos que sana a un hombre. Después, más adelante, el capítulo 7, vemos al hijo de una viuda. Y en el capítulo 8, a la hija de un varón, de Jairo.
esa combinación entre hombre y mujer. Un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio que nos muestra No, el sábado. no sana solo a algunos pocos, Exacto. sana a las mujeres, Por los ejemplo, niños. hablando del sábado, nos habla de una mujer que es sanada en día sábado, el capítulo 13. Y en el capítulo 14 nos habla de un hombre hidrópico que es sanado en día sábado. Es decir, en la parábola, por ejemplo, del hijo del Lucas capítulo 15, la mujer es la que pierde las monedas y es el padre que pierde al hijo. Es decir, en Lucas va a encontrar uno un equilibrio, un balance entre un hombre y una mujer. O sea, todos somos importantes. El hombre está puesto al mismo nivel que la mujer. Es un ser humano. Y eso es lo que quiere presentarnos Lucas, aún en su misma narrativa. Ahora, si bien es cierto esta semana estamos estudiando a la mujer como un foco, no significa que la mujer debe ser el centro de todo, sino está poniéndonos simplemente, está rescatando algo que se había perdido. Igualando, ¿no? Igualando. Lo único que queremos resaltar, quiero subrayar, es que Lucas está preocupado tanto con el hombre como de la mujer, en ese sentido. ¿Cuál es el papel que desempeñaron las mujeres en el ministerio de Jesús? Por ejemplo, vayamos al capítulo 8. Ajá. Lucas capítulo 8, donde el título probablemente algunas Biblias dice mujeres que sirven a Jesús. Versículo 1 en adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino. Y los 12 con él. Y algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Por ejemplo, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que servían sus bienes. Aquí hay algo interesante, por lo menos en este versículo. Después vamos a ver más adelante otros capítulos. Primero estamos hablando de una mujer despreciable, María Magdalena, con 7 demonios, dice aquí, perdida. Y otra combinación, Juana dice, que es esposa de Chuza, que era un superintendente, era el tesorero, era el gerente financiero de Herodes. Es decir, era una mujer pudiente, de la sociedad, que tenía recursos para atender a Jesús. Una labor principal dentro de la descripción que hace aquí de las mujeres es que las personas que estaban atendiendo a Jesús eran de diferente clase y no había distinción de clase en Jesús. Todos acudían, o bien antes tenías mala reputación y ahora tienes buena reputación, o que los que tenían buena reputación, o eres pobre o eres rico. Y ese tipo de mujeres sostenían a Jesús. Ahora, más adelante vemos, por ejemplo, el momento de la sepultura. ¿Quiénes fueron las primeras que fueron a la sepultura? Fueron mujeres. Corrieron al sepulcro para ver. ¿Y qué querían? Llevaran especias aromáticas. ¿No? Eran preocupados por lo que pasaba con Jesús. Y Lucas nos subraya, fue a las mujeres que primero se les anunció que Jesús no estaba muerto, estaba resucitado. Y amigo. esas son las cosas que hicieron estas mujeres, ¿no? Prestaron ayuda a Jesús, acompañaron su ministerio, iban juntamente con el 12. grupo. Ajá. Y algunas veces ellas también se dedicaban a la oración, ¿no? Mujeres de oración. Exacto. Esto dice claramente Lucas 18, 1 al 8. Uh-huh. Y después también ellas fueron las primeras en recibir la noticia de la resurrección. Tuvieron un papel fundamental en el ministerio de Jesús. Ahora, ¿qué lecciones aprendemos, por ejemplo, de la cura del hijo único de la viuda de Naín? Esto en Lucas 7, capítulo 11. Uh-huh. Dios no hace a excepción de personas, ¿no? Cuando nosotros miramos aquí, en el capítulo 7 de Lucas, versículo 11 en adelante, dice el versículo 12, cuando cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, de la cual era viuda, de la que ella y había con ella mucha gente de la ciudad. Y el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y después dice que el Señor, acercándose, le tocó. Podía tocar
a un muerto. Las reglas de ese tiempo era que el que tocaba un muerto ya era inmundo. Y Jesús rompió muchas reglas de ese tiempo, ¿no? Exacto, Números capítulo 19. Pero lo las puede encontrar, rompió ¿no? en 1 al favor 3. de un objetivo mucho mayor que aquel, ¿no? Exacto. Porque lo curó. Exacto, pero aquí hay algo interesante. Tocó. Números capítulo 19 habla de esto, de las normas y reglas. Pero cuando él llegó donde aquella mujer y cuando miró la fe de aquella viuda. Por eso que tal vez, disculpa, es que Jesús era el Señor de las reglas, ¿no? Exacto, Él es todo. Él es el que impone todo, ¿no? Dice, lo tocó y la joven dijo, y al joven le dijo, levántate. ¿Qué lección aprendemos aquí? Primero, uno, en aquella resurrección, el Señor vio la disposición de aquella mujer sensible, si tú quieres, si tú deseas. Y esto nos muestra a lo largo de la Biblia en las mujeres. ¿Te acuerdas de María? Uh-huh. María también, Señor, que así sea. Esa disposición, esa parte sensible de la mujer quería subrayar Lucas. Uh-huh. Que las mujeres estaban dispuestos a abrir el corazón a Jesús. Y nos muestra una parte de la creación del Señor que a veces los hombres olvidamos. Que el Señor es sensible al dolor. Y eso es lo que estaba queriéndonos mostrarnos con aquella mujer que había sido resucitado su hijo, ¿no? Por el principio básico de la observancia de los mandamientos es el amor, ¿no? Exacto. Si no fuese así, Jesús jamás hubiese conversado con una mujer en aquel pozo, porque era prohibido, la costumbre no permitía que las mujeres hablasen con un desconocido, o con alguien que era un hombre. Hombre en este no caso. Podía, y conversó con ella. Hombre, y aparte ella era una samaritana con judío. Ahora imagínense cuando Jesús estaba en la fiesta aquella de Simón, ¿no? Y viene una mujer, toca sus pies, besa sus pies, una cosa que sería escandalosísima para ese tiempo. Dios permitió porque Él encima de una costumbre estaba la salvación de esa persona. Y la salvación de aquella mujer del pozo, la salvación de María, en fin, el valor que Dios daba a las personas no estaba apenas restringido a normas, sino al principio fundamental de la salvación. Ahora, nunca Jesús rompió un principio para hacer todo eso. Exacto. Mira, hay algo interesante que acabamos de ver. Es Lucas que no está subrayando simplemente el valor de la mujer, es un ejemplo simplemente. Está hablando en el contexto en el cual ellas eran despreciadas. Hoy en día no estamos hablando de un asunto de sexo, estamos hablando que probablemente a veces despreciamos a mucha gente que viene así como viene a la iglesia o viene así a Jesús como está y el Señor los acepta, las quiere transformar, las quiere poner en su nivel. No solamente asunto de mujeres, asunto de pobres con ricos, asunto de niño con adulto. O sea, lo que quiere levantarnos Lucas en el ejemplo de subrayar constantemente a las mujeres es que para Dios todos son importantes. Para Dios todos son aceptos porque son creación de Él. Y Dios no hace, no tiene preferidos, ¿no? Uh-huh. Para Dios tú eres preferido, yo soy, cada uno es como si fuera el único ser que existe en este mundo. Vamos a oír ahora el mensaje del autor de la lección que nos va a hablar acerca de este tema que acabamos de conversar. Ahora, en muchos pasajes en el libro de Lucas, muchas veces he mencionado que Jesús se importa con todas las personas. Esto incluye a las mujeres y a los niños. Miremos la sociedad en la que Jesús vivió. La ley romana, todas las prácticas griegas tenían poco respeto con las mujeres. Ellas no son más que herramientas para sus intereses, apenas un tipo de máquina para concebir niños. Eran empleadas que preparaban su comida y no tenían respeto ni dignidad por ellas. Pero Jesús vino para dar dignidad a las mujeres,
porque se importaba con ellas. Por ejemplo, la viuda de Naín, en el cortejo fúnebre de su hijo, su único hijo, que estaba muerto. Ahí estaba la procesión, preocupados por abrir el camino para que Jesús pudiera pasar al gran médico, Jesús. Dejaron pasar a la viuda paso a paso por un lado, pero Jesús para y la ve a aquella mujer, se importa con ella y cuida de sus necesidades. Y otro ejemplo es el de la mujer que tenía una enfermedad que la incomodaba por años. Ella fue dejada de lado. Nadie se aproximaba a ella, ni sus hermanos. Ella no podía tener el afecto de sus padres. Ella no podía tener amigos cercanos, porque tenía esta enfermedad que la hacía no parar de sangrar. Pero Jesús permite que ella se aproxime. Ella toca su mano y Jesús percibe que salió poder de él. Entonces, para Jesús no se trata de un hombre o una mujer. Lo que le importa es su fe, y esa es la fe que Él responde. Jesús atiende a hombres y a mujeres sin distinción, y todo esto depende de cuánta fe tienes. Y muchos de nosotros podemos sorprendernos cuando vemos en el libro de Lucas que Jesús tenía mujeres como discípulas. Y algunas de ellas eran ricas y ayudaban financieramente con el ministerio de Jesús. Entonces, las mujeres tenían un papel importante que desempeñar en el ministerio de Jesús en aquella época y en el ministerio de Jesús hoy. Todos tienen lugar. Los hombres pueden desempeñar un tipo de trabajo, en cuanto a las mujeres pueden hacer otro tipo de trabajo. El servicio de Jesús está disponible para todos, los hombres y las mujeres. Es por eso que Pablo dice, en Cristo no hay hombres o mujeres, no hay un judío o gentil. Tenemos un evangelio universal y ese es el evangelio el que Lucas intenta retratar. A pesar que sean iguales delante de Dios, hombres, mujeres, no son idénticos. Eso muestra que existen características específicas en la personalidad de cada uno de nosotros. Y todo eso enriquece la vida en la iglesia. No podemos a todos decir que canten, que hagan, prediquen. Todos tienen su propio don. Son diferentes, pero tienen una acción diferente y valiosa en la Biblia. Nadie por ser diácono o por ser tal vez del equipo de recepción es menos que el predicador que está adelante, que aparece más. Todos cumplen una misión y para Dios todos somos importantes. Una otra aplicación. En el capítulo 21 de Lucas nos muestra una mujer. Y era una mujer que llevó 2 blancas de ofrenda. Todos llevaban mucha riqueza. Aquella llevó todo lo que tenía. En el rol, en el papel, en esta muestra de aquella mujer, nos muestra que nosotros necesitamos entregarle al Señor todo. Y al entregarle todo, pertenecemos a Él. Y el Señor está dispuesto que nosotros le demos todo. No solo una parte, porque de Él es todo. Ok, vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Al final de esta lección, no es apenas para las mujeres, es para todos, pero ahora quisiera en esta primera parte hablar un poquito acerca de las mujeres. Hay una declaración marcante en el libro del evangelismo que dice que ellas, hablando de las mujeres, pueden hacer en las familias una obra que los hombres no pueden realizar. Pueden llegar bien de cerca al corazón de aquellos que están muy lejos, fuera del alcance de los hombres. Su trabajo es necesario e importante. Piensen un poco en esto.
En esta semana nosotros aprendimos que hablar de religión de manera casual, orar sin tener el alma realmente sedienta de la viva fe, no aprovecha. Aquel que espera entero conocimiento antes de ejercer la fe, no puede recibir la bendición de Dios. Necesitamos actuar en cuanto Dios va limpiando nuestro corazón para ser una bendición para los demás. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer, tú puedes ser una bendición para los demás. ¿Por qué no hacemos de nuestra vida una bendición para tus hijos? Si eres una mujer que estás más tiempo en tu casa y que puedes ayudar más a tus hijos, dedicar un poquito menos de tiempo a aquello y dedicar más tiempo a tus hijos. Si eres un esposo, dedica y cuida en forma cariñosa a tu esposa. Ella no es menos que tú, es igual que tú. Y que Dios te dé ese senso de amor y cariño por estas personas que merecen y son el objeto del cariño de Dios. Vamos a orar. Yo quiero orar ahora por las hermanas, por las señoras, por las hijas, por las sobrinas, por las tías, abuelas, en fin, todas las que están viendo el programa. Nosotros como hombres vamos a orar por ustedes y para que Dios las bendiga y sean realmente instrumentos valiosos en las manos de Dios. Querido Padre, muchas gracias por nuestras madres, por nuestras esposas, por nuestras hijas, por personas que están solas o por personas que están rodeadas de otras. Bendice, Señor, el ministerio de las mujeres en favor de sus hijos, de las familias y de la iglesia. Te pedimos esto de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén.